Entré al apartamento donde mi marido se escondía con su amante, pero lo que vi escrito en el espejo rompió mi corazón. Era una de esas tardes cálidas, con el sol golpeando suave los cristales del coche y el aire cargado del sonido de los niños riendo. Daniela conducía sin apuro, disfrutando ese pequeño momento de tranquilidad con sus hijos después de pasar por el supermercado. Tenía la mente en mil cosas, pero también un extraño presentimiento que no sabía de dónde venía. Las calles parecían las mismas de siempre, pero algo en el ambiente se sentía distinto. Los niños cantaban una canción de dibujos animados, cuando de repente, la voz del mayor interrumpió su concentración. «Mamá, ese no es papá», lo dijo con tanta inocencia, que durante una fracción de segundo, Daniela sonrió. Pero al girar la cabeza y seguir la dirección de su dedo, todo su cuerpo se tensó. Ahí estaba él, Julián, su esposo, su supuesto compañero de vida, caminando con paso seguro hacia la entrada de un edificio que Daniela no reconocía del todo. Iba solo, pero no parecía perdido. No miraba el celular, no dudaba, no tenía esa actitud de quien va por primera vez a algún sitio. Más bien, parecía que volvía a casa. Y ese gesto, tan pequeño como abrir la puerta sin titubear, le desgarró el alma. Su corazón comenzó a latir con una fuerza descontrolada. No supo si frenar o seguir, pero los reflejos la traicionaron y se detuvo en seco, justo frente a una panadería. Sus hijos, sin entender, seguían mirando por la ventana como si estuvieran viendo un episodio más de su vida cotidiana. Pero no lo era. Nada de eso era normal. Daniela tragó saliva. Su mente empezaba a imaginar posibilidades que se negaba a aceptar. ¿Y si era una reunión de trabajo? ¿Y si estaba ayudando a alguien? ¿Y si? No, lo conocía demasiado bien. Esa caminata tranquila, esa forma de meter la mano en el bolsillo, era la de un hombre cómodo, no de alguien haciendo un favor. Entonces recordó algo, un detalle, una conexión. Ese edificio le sonaba. Su diseño moderno, el mural en la entrada. Ahí vivía Sofía, su amiga de infancia, la misma que había sido su confidente en los años de universidad, la que la había abrazado cuando Julián le propuso matrimonio. Marcó su número con los dedos temblorosos. No era momento para rodeos. «Sophie, estoy abajo de tu edificio. Necesito que bajes. Es urgente». Su amiga tardó apenas unos minutos. La encontró con la cara pálida y los ojos abiertos como si hubiesen visto un fantasma. Daniela no tenía palabras. Solo señaló hacia la entrada y murmuró: «Lo vi entrar». Sofía se quedó en silencio. Sus ojos viajaron al portal como si buscaran respuestas. Aquí solo viven estudiantes, solteros, y una mujer, Paola, creo que se llama, trabaja cerca de aquí. Daniela tragó saliva. Ese nombre, aunque desconocido, le erizó la piel. Julián nunca mencionó a ninguna Paola. La duda ya no era una sombra, era un monstruo despierto. Sofía propuso esperar unos minutos para ver si Julián salía, pero Daniela no quería verlo salir. No quería más pruebas, quería respuestas. Dejaron a los niños con la abuela de Daniela, que vivía a pocas calles, y regresaron, decididas a entender qué estaba ocurriendo. La portera del edificio, que conocía a Sofía desde hace años, accedió a dejarles pasar. Todo el trayecto hasta el segundo piso fue silencioso. Daniela contaba sus pasos como si con cada uno de ellos se le escapara un pedazo de esperanza. Frente a la puerta 2B, el silencio era denso. No había ruidos, ni voces, ni música. Daniela cerró los ojos por un instante, rogando que todo fuese una equivocación. Pero ya era tarde para retroceder. Sofía la tomó del brazo y con un gesto firme, la acompañó dentro. La puerta no estaba cerrada con llave. Solo eso bastó para que Daniela entendiera que lo que iba a encontrar no sería fácil de digerir. El interior del apartamento estaba ordenado, pero con detalles que delataban intimidad. 2 copas de vino vacías, una blusa sobre el sofá, zapatos femeninos bajo la mesa. Cada objeto era una daga directa al corazón. Caminaron hasta el dormitorio. No había nadie, pero sí algo mucho peor. Sobre el espejo del armario, escrito con batón rojo, una frase que detuvo el mundo de Daniela: «Vas a ser papá, corazón rojo». No hizo falta más. No necesitó ver a Paola ni escuchar a Julián para comprender la magnitud de la traición. Aquello no era una aventura pasajera. Era algo que le arrebataba su vida entera. Se llevó las manos al pecho. Sintió que le faltaba el aire. Su mejor amiga la sostuvo, la abrazó, pero Daniela no podía hablar.
Cada palabra se le quedaba atrapada entre los labios. Era como si su corazón hubiese estallado en 1000 pedazos silenciosos. No era solo la infidelidad, era la mentira acumulada, el descaro, la doble vida. Julián le había arrebatado su tranquilidad, su dignidad, su imagen de familia. Y ahora, al ver ese mensaje en el espejo, sabía que una parte de ella no volvería jamás a ser la misma. A veces, la traición no viene con gritos, sino escrita en silencio, en tinta roja sobre un cristal. Sofía, sin decir nada, tomó el teléfono y le mostró una conversación antigua donde Julián aparecía mencionado. Nada explícito, pero sí lleno de insinuaciones. Daniela no quería ver más. Salieron del apartamento como sombras. No podían quedarse ahí. Necesitaban aire, café, algo caliente que apaciguara el frío que comenzaba a invadirle los huesos. Caminaron de regreso a la panadería donde todo había empezado, donde la vida, en un gesto cruel del destino, le había dado la primera pista. Pero esta vez, Daniela ya no era la misma. Algo dentro de ella había despertado. Una fuerza nueva, un dolor superador, capaz de convertirse en fuego. Y mientras daban sorbos al café, sin saber aún qué hacer con tanto dolor, Daniela sintió que el camino por delante sería largo, pero no imposible. Porque incluso las mujeres más heridas pueden volverse tormentas. Y ella, aunque rota por dentro, tenía algo que Julián jamás imaginó: valentía. La historia recién comenzaba, y ni siquiera ella sabía hasta dónde llegaría. Daniela dejó a los niños con su suegra, evitando dar demasiadas explicaciones. No quería alarmar a nadie, ni mostrar debilidad. En su interior, sin embargo, ya no quedaba nada intacto. Había una mezcla de adrenalina, rabia contenida y un vacío que se expandía minuto a minuto. Cuando volvió al edificio junto con Sofía, apenas se miraron. No había necesidad de palabras. Entre ellas, la comunicación ocurría con silencios, con miradas que gritaban verdades difíciles de procesar. La portera, al verlas de nuevo, arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Entendía, como toda mujer intuitiva, que algo no estaba bien. El ascensor parecía demorar más que nunca. Cada segundo allí dentro era un suspiro atrapado. Sofía respiraba hondo, como si intentara canalizar la tensión por las dos. Daniela, en cambio, se aferraba al bolso con los nudillos blancos, como si sujetarlo fuerte pudiera impedir que la verdad la desarmara. Al llegar al segundo piso, un silencio casi ritual se apoderó del pasillo. La puerta 2B estaba entreabierta. No había cerrojo. Un detalle tan simple, pero que decía tanto. Nadie cierra la puerta si teme ser descubierto. Nadie la deja abierta si lo que esconde no duele. Daniela empujó con cuidado. El clic de picaporte fue el sonido más estruendoso de su vida. El apartamento era luminoso, decorado con un gusto juvenil y algo superficial. Sofá gris, cojines color vino, revistas de moda sobre la mesa. El aire olía a perfume dulce, ese tipo de fragancia que te recuerda a alguien inseguro intentando aparentar más edad de la que tiene. Daniela entró en modo automático. Observó cada rincón como si necesitara registrar mentalmente cada prueba del engaño. Un anillo de mujer en la mesita, una bufanda roja, unas sandalias de plataforma que no eran suyas. Pero todo eso era anecdótico comparado con lo que encontraría unos pasos más adelante. En el dormitorio, la cama estaba deshecha, una sábana caída a medias, una copa de vino aún con gotas secas, una chaqueta masculina en el respaldo de la silla. Daniela avanzó lentamente, como si caminar dentro de ese espacio la hiciera traicionar su propia historia. Cuando sus ojos se posaron sobre el espejo del armario, todo el mundo se detuvo. Allí, en trazos grandes y rojos, como una herida abierta, alguien había escrito: «Vas a ser papá corazón rojo». No hubo grito, no hubo escándalo, solo un suspiro, un derrumbe silencioso. Daniela quedó congelada. Le tomó varios segundos parpadear. Era como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar a una traición tan clara y tan cobarde. Sofía se acercó y leyó la frase con los labios temblorosos. Quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Daniela solo levantó una mano, como pidiendo silencio. No quería explicaciones, ni consuelos. Lo que necesitaba era entender cómo había llegado hasta allí. ¿Cuándo se rompió todo? ¿En qué momento Julián decidió reemplazar los te amo por mentiras bien actuadas? El espejo reflejaba su rostro descompuesto, su mirada perdida,
su boca entreabierta como la de alguien que ha sido arrancado de un sueño sin previo aviso. La palabra papá resonaba con crueldad en su cabeza. La ironía era insostenible. Julián, que siempre decía que no quería más hijos porque estaban bien así, ahora iba a ser padre de nuevo. Con otra, en silencio, en paralelo. Daniela retrocedió un paso. Necesitaba aire. Caminó hacia el baño, se mojó la cara. Pero el agua no podía limpiar la sensación de traición que tenía pegada a la piel. En ese momento, su estómago se revolvió. No por celos, no por rabia. Por asco, por vergüenza ajena. Porque la mujer que escribió esa frase con batón probablemente lo hizo con orgullo. Como si fuera una victoria. Como si destruir una familia fuera una medalla. Volvió al cuarto y se sentó en la cama ajena. Se permitió llorar por primera vez. No fue un llanto escandaloso, sino uno contenido, como el de alguien que se rompe por dentro mientras por fuera finge estar entero. Sofía la abrazó sin decir nada. Entendía que en esos momentos, lo que más se necesita es una presencia, no un discurso. Daniela dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. Se sintió pequeña, burlada, expuesta, pero también, en lo más profundo de su ser, algo empezaba a despertarse. Una semilla, una promesa silenciosa, un fuego que no era rabia, sino algo más profundo, dignidad. Pasaron algunos minutos así. Luego se levantó, se limpió el rostro y caminó por el apartamento una vez más. No buscaba más pruebas. Solo necesitaba grabarse cada detalle. Porque una mujer que ha sido traicionada de esta forma no olvida. Aprende. Se reconstruye. Daniela sabía que esa escena, ese espejo, esa frase, se convertirían en su motor. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo cambiaría. Ya no era la misma. Esa mujer que entró al apartamento llena de dudas no era la que saldría de allí. Ahora tenía una verdad ardiente en el pecho y un propósito naciendo entre los restos. Salieron del apartamento con pasos lentos. La portera las miró con una mezcla de compasión y respeto. Nadie preguntó nada. Nadie necesitaba saber más. Daniela caminó por la acera como quien lleva una piedra en el pecho. No hablaba, no lloraba, no pensaba. Solo avanzaba. Sofía, a su lado, respetaba ese silencio. La llevó a una panadería, una donde solían ir cuando eran más jóvenes, a estudiar o simplemente a hablar de la vida. El lugar seguía igual. Sillas de madera, olor a pan recién horneado y una radio de fondo sonando boleros tristes. Se sentaron sin decir nada. El camarero las reconoció y sonrió. Pero Daniela no devolvió el gesto. Tenía la mirada fija en la ventana. No había paz en sus ojos, pero sí una especie de claridad inquietante. Como si la herida recién abierta ya empezara a cicatrizar con coraje. No tenía fuerzas para planear nada aún, pero en su mente, una idea se abría paso como un eco. Julián iba a arrepentirse, no porque ella se rebajara a su nivel, sino porque la vida se encargaría de mostrarle lo que perdió. Y cuando eso ocurriera, ella ya estaría en otro lugar, más fuerte, más entera, más superadora. Y entonces, la puerta de la panadería se abrió. El sonido de la campanilla anunció una presencia que alteraría nuevamente el curso de todo. El sonido de la campanilla, tan inocente y cotidiano, trajo consigo algo que Daniela no esperaba, un rostro del pasado. Un rostro que no veía desde hace años, pero que reconoció al instante. Matías, su primer amor, su gran amigo antes de ser algo más. Entró a la panadería con la misma sonrisa franca de siempre, aunque más marcada por el tiempo. Llevaba una chaqueta de cuero oscura, jeans gastados y esa forma pausada de moverse que siempre había sido su sello. No la vio de inmediato, pero Sofía sí lo reconoció, y sin disimulo, murmuró: «Mira quién acaba de entrar». Daniela giró la cabeza, y por un instante, el tiempo se detuvo. No por romanticismo, sino por la sensación de que la vida le estaba arrojando una tabla de salvación en medio del naufragio. Matías la vio, y su expresión cambió al instante. Se acercó, con la mirada llena de sorpresa y algo de preocupación. «Dani, ¿eres tú?», dijo, con esa voz grave que no había olvidado. Ella intentó sonreír, pero el esfuerzo se quebró en sus labios. Matías notó la tensión, las lágrimas secas en sus mejillas, el temblor sutil en sus manos. «¿Puedo sentarme?», preguntó con cuidado. Daniela asintió. No tenía fuerzas para negarse. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo.
Era el tipo de silencio que se da entre personas que alguna vez se amaron de verdad. Sofía, con tacto, se levantó con la excusa de pedir algo más en la barra, dejándolos solos. Matías no preguntó qué pasaba. Solo tomó la mano de Daniela con delicadeza, como si recordara exactamente cómo hacerlo. Ese gesto, tan simple y tan humano, bastó para que Daniela se rompiera de nuevo. No con gritos, sino con lágrimas silenciosas que corrían sin permiso. Matías no soltó su mano. No sé qué está pasando, pero si necesitas llorar, hazlo. Estoy aquí. Y ella lloró. Lloró por lo que perdió, por lo que le arrebataron, por la traición que aún le ardía como sal sobre herida abierta. Matías la escuchó en silencio mientras ella, con frases entrecortadas, le contó lo que acababa de vivir. No omitió nada. El edificio, el apartamento, el espejo. Cada palabra salía con dificultad, pero también con necesidad. Era la primera vez que decía todo en voz alta, y en lugar de hundirse, se sentía más ligera con cada frase. Matías apretó los labios, asintiendo despacio, con una mezcla de incredulidad y rabia serena. Nunca pensé que Julián fuera capaz de algo así. Lo dijo con sinceridad, y eso fue lo que más conmovió a Daniela, porque no había en él ninguna intención de reconquistarla, ni un dejo de superioridad. Solo un dolor genuino al verla así. Ella lo miró a los ojos, buscando esa seguridad que tantas veces le faltó en los últimos años. Y allí estaba. Matías seguía siendo ese hombre que sabía escuchar, que no ofrecía soluciones mágicas, pero daba una paz que muy pocos sabían dar. No sé qué vas a hacer, Dani, pero lo que sí sé es que no estás sola, y que no mereces cargar esto sin apoyo. Esa frase se quedó flotando en el aire, como una promesa silenciosa. Sofía volvió a la mesa con 3 cafés y una bandeja de medialunas. Se sentó como si nada, pero sus ojos brillaban de emoción al verlos así. Parece que el destino te tenía preparada una sorpresa después de todo, dijo, medio en broma. Daniela sonrió, esta vez de verdad. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque por primera vez desde que descubrió la verdad, sentía algo parecido a esperanza. No sabían qué harían, ni cómo, pero ya no era un monólogo interno. Ahora tenía con quién pensar, con quién hablar. Sofía y Matías, 2 piezas fundamentales de su pasado, ahora más presentes que nunca. Pasaron casi una hora allí, entre sorbos de café y planes aún vagos. Matías le preguntó si quería que la llevara a casa. Daniela dudó, pero aceptó. Sofía también se ofreció, pero Daniela entendió que necesitaba ese momento a solas con Matías. El trayecto fue silencioso, pero cómodo, como si sus cuerpos recordaran lo que sus mentes intentaban negar. En la puerta de su casa, Daniela lo miró con gratitud. Gracias por aparecer justo hoy. Él sonrió. Siempre aparezco cuando más me necesitas. ¿Te diste cuenta? Y sí, lo había notado. Aunque se habían distanciado, él siempre volvía cuando la vida la empujaba al abismo. Esa noche, Daniela no durmió mucho. Repasó cada palabra, cada gesto, cada recuerdo. La traición seguía allí, como una sombra espesa. Pero ahora también había otra cosa. Un espacio dentro de ella que no estaba ocupado por el dolor, sino por algo más tenue, más sutil. Posibilidad. A veces, en medio del caos, una chispa se enciende. Y esa chispa puede volverse fuego. No sabía si iba a perdonar, ni si algún día se atrevería a amar de nuevo. Pero lo que sí sabía era que su historia no terminaba en ese espejo. Esa frase escrita en batón rojo no sería su final. Sería su punto de partida. La vida, como bien había enseñado esa tarde, puede quitarte el suelo de golpe, pero también puede darte alas sin aviso. Y mientras intentaba conciliar el sueño, entre lágrimas secas y almohadas frías, Daniela pensó en algo que le dijo Matías hace años. A veces, lo emocionante no es lo que esperas, sino lo que no imaginas. Y ahora lo entendía. Cada lágrima tenía un motivo, cada silencio, una voz oculta, y cada traición, un punto de quiebre o de reconstrucción. Al día siguiente, Daniela despertó con los ojos hinchados, pero con la mente más clara. Había algo nuevo en ella, aunque aún no supiera nombrarlo. No era fuerza, tampoco resignación. Era como si el impacto inicial de la traición hubiese dado paso a una conciencia más aguda, más despierta. No tenía respuestas, pero ya no estaba paralizada. Se levantó temprano, preparó el desayuno para sus hijos como si nada hubiese pasado, y por primera vez en días,
Se miró al espejo sin apartar la mirada. Lo que vio no fue una víctima. Fue una mujer herida, sí, pero también una mujer de pie. Sofía llegó minutos después, con ese aire de hermana mayor que siempre la había caracterizado. No traía pan y flores, traía ideas, traía rabia canalizada, y también un plan. Ambas se sentaron en la mesa de la cocina, una escena cotidiana que ahora era campo de batalla. Dani, estuve pensando, ¿y si nos metemos en ese edificio otra vez? Pero no como locas, como estrategas. Daniela arqueó una ceja. No estaba segura de querer volver a ese lugar tan pronto. Pero Sofía tenía razón. No podían quedarse en el aire. Necesitaban información. Necesitaban contexto. Necesitaban entender qué tipo de mentira había construido Julián. A media mañana, Matías llamó. No preguntó cómo estaba. Solo dijo, voy para allá. Llevemos esto con cabeza, Dani. Y esa simple frase la desarmó. Porque no era lástima lo que él ofrecía. Era apoyo, presencia, estrategia. Algo que ni siquiera Julián, su esposo, había sabido ofrecerle en momentos de dificultad. Cuando Matías llegó, se sentó con las dos y escuchó. No interrumpió. Tomó notas mentales, preguntó lo justo y propuso lo necesario. Lo primero es confirmar quién es esa mujer. ¿Dónde trabaja? ¿Qué vínculos tiene con Julián? No podemos actuar sin pruebas. Y así comenzó una especie de comité clandestino. No de venganza, aún, de verdad. Sofía aportó su conocimiento del edificio, de los vecinos, de las rutinas. Daniela, aunque con el alma hecha trizas, empezó a repasar fechas, actitudes, mensajes sospechosos. Matías, con su temple sereno, ofreció su habilidad para buscar información sin dejar rastros. Cada uno cumplía un rol. Y lo más sorprendente era que, por primera vez en mucho tiempo, Daniela se sentía parte de algo que valía la pena. No estaba suplicando amor. No estaba forzando estabilidad. Estaba tomando las riendas de su vida, aunque fuera a través de la tormenta. Por la tarde, Matías volvió al edificio de Paola con una excusa sencilla. Dijo ser repartidor de una encomienda para el 2B. No obtuvo mucha información, pero sí confirmó algo vital. Paola era joven, trabajaba en el mismo sector que Julián. Según la portera, tenía visitas regulares de un hombre elegante que llegaba siempre a la misma hora. La descripción coincidía. La realidad se volvía más nítida. Daniela sintió náuseas, pero también sintió foco. Esa claridad cruel la obligaba a seguir adelante. Ya no solo por ella, sino por los años que le robaron. Por su identidad que fue desdibujada. Esa noche, los tres se reunieron en casa de Matías. Un lugar modesto, lleno de libros, luz cálida y silencio amable. Ahí, con una taza de té en la mano, Daniela comenzó a soltar partes de sí misma que ni sabía que tenía escondidas. Habló de cómo había apagado su voz por años para no incomodar. De cómo Julián la había convencido de que exageraba, de que imaginaba cosas. Matías la miró con los ojos humedecidos. Eso no es amor. Eso es control disfrazado. Sofía asintió. La escuchaban sin juzgarla. La validaban. Y en ese pequeño gesto, Daniela encontró algo superador. La reconstrucción no empieza con justicia, sino con compañía. Volvieron a trazar el plan. Sin apuros, sin dramatismos innecesarios. Querían entender toda la dimensión del engaño antes de actuar. No se trataba de hacer escándalo por hacer. Se trataba de exponer una verdad que Julián había enterrado con capas de falsas sonrisas. Daniela no quería destruirlo con gritos. Quería que él se viera a sí mismo sin sus máscaras. Que cada persona que lo admiraba supiera de que estaba hecho realmente. Y sobre todo, que sus hijos nunca tuvieran que dudar de la integridad de su madre. A lo largo de la semana, recolectaron más datos. Recibos de depósitos, mensajes cruzados, patrones de comportamiento. Cada pieza encajaba como un rompecabezas siniestro. Julián llevaba meses financiando la vida de Paola. Cenas, alquiler, consultas médicas. Todo con una frialdad que dolía más que cualquier infidelidad física. Daniela lo veía llegar cada noche a casa como si nada. La besaba, preguntaba por los niños, hablaba del trabajo. Era un actor perfecto. Y ella, ahora, una espectadora que ya no aplaudiría su función. Sofía propuso organizar los archivos en un drive seguro. Matías sugirió documentar todo en papel, por si necesitaban respaldo legal. Daniela tomaba decisiones con calma, sin dejarse llevar por el impulso.
Su dolor seguía ahí, pero ahora tenía forma. Ya no era una nebulosa de angustia. Era un propósito definido. Cada día que pasaba, se sentía menos víctima y más arquitecta de su próxima vida. La traición aún dolía, pero ahora dolía como un músculo que se fortalece después de una herida. Y eso, aunque aún en proceso, era emocionante. Al salir de casa de Matías, Daniela lo abrazó con fuerza. No por nostalgia, sino por gratitud. Gracias por no preguntarme por qué me quedé tanto tiempo callada. Él le respondió con una sonrisa. Uno no juzga a quien está aprendiendo a gritar de nuevo. Y en esa frase, tan simple, Daniela entendió que ya no estaba sola. Ya no caminaba a ciegas. Tenía aliados. Y eso, en medio de su tormenta personal, era su primera gran victoria. ¿Y tú? Si descubrieras una traición así, ¿tendrías el valor de fingir normalidad hasta encontrar el momento justo? ¿O enfrentarías la verdad de inmediato, cueste lo que cueste? La mañana comenzó con una frialdad inusual, como si el clima reflejara el ánimo que reinaba en casa de Daniela. Aunque sus hijos reían con la televisión encendida y los dibujos animados llenaban la sala de color, ella solo escuchaba el eco del espejo, esa frase en rojo que seguía tatuada en su memoria. Se obligó a preparar el desayuno con una sonrisa mecánica. Cada gesto, cada rutina, era parte de la fachada que ahora manejaba con maestría. Sabía que debía mantener la calma, que aún no era el momento de enfrentamientos. El verdadero golpe tenía que llegar con precisión quirúrgica. Sofía la llamó al mediodía. Había logrado algo importante. Tenía el nombre completo de Paola, su dirección laboral. Lo más impactante, una fotografía de ella tomada en la entrada del edificio. Daniela la observó durante varios segundos. Era más joven, de rasgos suaves, cabello largo, una belleza sin estridencias. No era una modelo, ni una mujer exuberante. Era común, demasiado común. Y eso fue lo que más dolió. Porque Julián no había elegido lo extraordinario. Había apostado por alguien simple, accesible, con quien construir en paralelo, sin esfuerzo. Como si ella, Daniela, hubiese dejado de ser suficiente. Matías llegó más tarde con un sobre lleno de documentos, movimientos bancarios, gastos mensuales y lo que él llamó la línea de tiempo. Cada depósito coincidía con ausencias de Julián en casa, con viajes de trabajo, con excusas mal formuladas. Daniela leyó cada hoja con una mezcla de asombro y náuseas. Paola recibía dinero cada semana, compraba en las mismas tiendas que ella, asistía a la misma clínica privada. Incluso había visitado el mismo spa donde Daniela celebró su aniversario de bodas. Las coincidencias no eran casuales, eran provocaciones camufladas. Lo que más la desgarró fue una foto tomada por un contacto de Matías, Julián y Paola saliendo de una cafetería, tomados de la mano, riendo como adolescentes. Él usaba la misma camisa que había dicho perder en la lavandería semanas antes. Esa imagen la golpeó con una intensidad inesperada, no por la traición evidente, sino por la cara de felicidad que Julián mostraba. Daniela no recordaba la última vez que lo había visto sonreír así con ella. Eso la hizo cuestionar muchas cosas, no sobre sí misma, sino sobre la farsa que él había sostenido por tanto tiempo. Pasaron la tarde clasificando la información, guardándola con cuidado en carpetas físicas y digitales. Sofía mantenía el ritmo, anotando detalles, fechas, nombres. Matías conectaba hilos sueltos con lógica casi detectivesca. Y Daniela, en medio de ese operativo emocional, comenzó a entender algo fundamental. Julián no solo la había traicionado en lo afectivo, también había robado tiempo, energía, confianza. Le había mentido con el cuerpo, con las palabras y con la agenda. Y eso, más allá de lo físico, era una traición profunda, estratégica, devastadora. Esa noche, Daniela no quiso dormir sola. Invitó a Sofía a quedarse, no por miedo, sino por compañía. Cocinaron algo simple, abrieron una botella de vino y se sentaron a hablar de todo lo que nunca se permitieron decir antes. Daniela confesó que, en los últimos años, sentía que Julián se alejaba, pero que prefería no ver. Me engañé a mí misma mucho antes de que lo hiciera, dijo entre sorbos. Sofía la escuchó, abrazándola sin pena, porque en la traición, no siempre duele solo el otro. También duele la parte de una misma que se abandonó en el camino por mantener la paz. A la mañana siguiente, mientras llevaba a los niños a la escuela, Julián la besó en la mejilla con naturalidad, como si todo siguiera igual.
Daniela le devolvió la sonrisa con ternura ensayada, y al subir al coche, se dio cuenta de que ahora dominaba una habilidad nueva: mentirle al mentiroso. No como venganza vacía, sino como parte de un proceso de recuperación interna. Fingía para protegerse, para ganar tiempo, para preparar el escenario final. Porque algo dentro de ella ya había decidido: no habría escándalo a gritos. Habría justicia emocional, precisa, humillante, imposible de borrar. Durante los días siguientes, Daniela continuó con su rutina como si nada hubiese pasado. Nadie sospechaba, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en el vecindario. Solo ella, Sofía y Matías sabían que estaban armando un rompecabezas doloroso, pieza por pieza. A veces, se preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo. Pero bastaba recordar el espejo, la frase, la cara de Julián con Paola. Y la respuesta era siempre la misma: sí, valía la pena, porque su dolor merecía una forma digna de ser enfrentado. No con rabia, con inteligencia. Matías le envió un mensaje una noche: ya casi tienes todas las cartas en la mano. Ahora hay que elegir cuándo jugar. Daniela lo leyó varias veces. Sabía que tenía razón, pero no era solo cuestión de tiempo. Era cuestión de fuerza. Y aunque seguía herida, cada día se sentía un poco más firme. Como si cada dato recogido, cada archivo guardado, le devolviera un fragmento de sí misma. Paola ya no era un fantasma. Era un nombre, una cara, una historia que Julián había escrito a sus espaldas. Pero ahora, esa historia tenía otra autora. Y no pensaba escribir el final en silencio. Daniela observó su reflejo en el espejo del baño esa noche. Sin maquillaje, sin poses. Solo ella, con todo lo que la atravesaba. Y por primera vez, no se vio frágil. Se vio viva, lista, no por Paola, no por Julián, por ella. Porque, aunque no lo hubiese elegido, este proceso de destrucción la estaba reconstruyendo de un modo más emocionante que cualquier fantasía romántica. Y aunque la herida seguía abierta, ahora dolía distinto. Dolía como algo que está sanando. Dolía como el paso antes de la verdad. Era domingo, de esos en los que el aire parece más lento y los relojes caminan con pereza. Julián propuso una comida en familia, como solía hacer en otros tiempos, cuando todo parecía normal. Daniela aceptó con una sonrisa medida, la misma que había perfeccionado en los últimos días. Sabía que aquel almuerzo sería otro acto más en el teatro cotidiano que Julián montaba para todos. Y ella, ahora espectadora lúcida, se preparaba para observarlo desde su nuevo lugar, el de quien ya sabe todo, pero aún no lo dice. La mesa estaba puesta con esmero. Julián cocinó su plato estrella, lasaña casera. Jugaba con los niños, hacía chistes, besaba a Daniela en la mejilla de forma automática, como si con cada gesto buscara reforzar su papel de esposo modelo. Daniela lo observaba sin parpadear. En su mente, repasaba cada dato recolectado, cada conversación, cada depósito oculto. Escucharlo hablar con tanta naturalidad la sacudía. No por dolor, sino por el grado de cinismo. Era un impostor en su propia casa, y aún así lograba encantar a todos. Durante la comida, Julián preguntó por el trabajo de Daniela, por sus proyectos. Mostraba interés. Fingía cercanía, pero a ella ya no la tocaban esas palabras vacías. Cada frase le sonaba a libreto ensayado. Su mente vagaba entre pensamientos de venganza emocional, de justicia simbólica. Lo miraba y pensaba: ¿cómo puede un hombre abrazar a sus hijos por la mañana y mentirles por la tarde? Pero no dijo nada, solo sonrió. A veces, el silencio también es un arma afilada. Sofía se unió a ellos más tarde. Habían acordado su presencia como coartada. Quería ver de cerca el show, medir con sus propios ojos la actuación de Julián. Se saludaron con cordialidad. Él se mostró encantador, incluso servicial. Le ofreció vino, le preguntó por su nuevo curso de fotografía. Todo tan educado, tan impecable, que daba escalofríos. Daniela y Sofía cruzaban miradas que decían más que 1000 palabras. La traición ya no era solo dolorosa, era ofensiva. Y lo más irónico era que Julián, tan confiado, no sospechaba nada. Al terminar el almuerzo, mientras los niños jugaban en el patio, Julián y Daniela lavaban los platos. Estaban solos en la cocina. Él, despreocupado, le habló de una futura escapada de fin de semana. «Podríamos ir a ese lugar en Valle de Bravo que tanto te gusta», dijo, sin vergüenza. Daniela, con el corazón latiendo fuerte, respondió con voz suave: «Sí,
podría ser bonito. Y en ese instante, se dio cuenta de que ya dominaba por completo el arte de fingir. Era una actriz mejor que él, porque su actuación tenía un propósito, y eso la hacía más fuerte. Esa noche, ya en la cama, Daniela miró a Julián dormir. Lo estudió en silencio. Cada línea de su rostro, cada respiración. Durante años, lo había amado con devoción, pero ahora lo veía como a un extraño. No sentía odio, sentía pena, porque lo que él creía haber construido se desmoronaría en segundos, y él ni siquiera lo sospechaba. No estaba lista para el golpe final aún, pero el tablero estaba armado. Cada pieza, cada movimiento, tenía su lugar. Y ella, por primera vez, era quien manejaba la partida. A la mañana siguiente, Daniela volvió a revisar los documentos. Clasificó fotos, organizó los archivos, releyó mensajes. Cada palabra de Paola, cada respuesta de Julián, le daba nuevas razones para no retroceder. No solo se trataba de una traición amorosa, era una humillación sostenida en el tiempo, una manipulación emocional de largo plazo. Él había jugado a dos bandas sin pensar en las consecuencias. Y ahora, el precio sería alto. Matías pasó por su casa más tarde. Tomaron café en la terraza, entre plantas y sol suave. Daniela le contó todo, cada gesto, cada palabra del almuerzo. Matías la miraba con admiración. No sé cómo lo haces, Dani. Yo habría explotado hace semanas. Ella sonrió con tristeza. No exploto, porque aprendí que el silencio es más poderoso cuando se rompe en el momento justo. Matías le tomó la mano. Y ese momento está cada vez más cerca. Lo sabían los dos. Faltaba poco. La relación con Sofía también se fortalecía. Compartían más que secretos. Compartían un pacto. Un lazo de lealtad nacido del dolor. Cada día que pasaban juntas, Daniela sentía que recuperaba algo de sí misma. Su voz, su autonomía, su dignidad. Lo emocionante de ese proceso no era solo la venganza que se avecinaba, sino la forma en que volvía a reconocerse en el espejo. Ya no como la mujer traicionada, sino como la mujer que decidió no quebrarse. Ese mismo día, Julián llegó tarde a casa. Dijo que se había quedado atrapado en una reunión. Daniela no respondió. Le sirvió la cena, lo escuchó hablar, y en su interior marcó otra cruz. Otra mentira, otro ladrillo en la pared que él mismo estaba construyendo hacia su ruina. El juego psicológico estaba en marcha. Y cada gesto, cada palabra falsa, solo aceleraba el final que ya estaba escrito. En los días que siguieron, Julián intensificó su papel de marido ejemplar, como si en su interior algo le advirtiera que debía compensar alguna culpa invisible. Llegaba con flores, preparaba cenas improvisadas, dejaba notas cursis pegadas en el espejo del baño. Para cualquiera desde fuera, era un gesto romántico. Para Daniela, cada pétalo, cada palabra escrita, era una daga más en la espalda. No porque le dolieran, sino porque confirmaban su capacidad para sostener la farsa sin pestañear. Se preguntaba cuántas veces antes había hecho lo mismo. Cuántas veces había jugado a ser el esposo perfecto mientras se entregaba a otra vida. Uno de esos días, llegó con una caja envuelta en papel dorado. Te lo vi en un escaparate y pensé que te encantaría, dijo, con esa sonrisa que ella ya no creía. Daniela abrió el paquete lentamente. Era un collar de plata con una piedra azul. Bonito, delicado, pero impersonal. No tenía historia. No tenía vínculo real con ella. Julián había dejado de conocerla hacía tiempo. Ya no sabía qué color le gustaba. Ya no entendía qué joyas usaba o evitaba. Y eso lo decía todo. Le agradeció con un beso en la mejilla. Y guardó el collar en un cajón, como quien archiva una mentira más. Sofía se apareció esa tarde sin avisar. Llevaba consigo una carpeta de color rojo y el rostro serio. Había hablado con una excompañera del trabajo de Julián que ahora estaba en otra empresa. Lo que descubrió le quitó el apetito. Paola había sido contratada gracias a una recomendación personal de Julián. Y no solo eso. Durante meses, él había hecho maniobras financieras dentro de la empresa para justificar ausencias o viáticos relacionados con ella. Sofía hablaba con la rabia contenida de quien ve caer la máscara de alguien que conoció demasiado de cerca. Daniela solo escuchaba. A veces, el silencio es la única forma de procesar lo insoportable. Esa noche, Daniela sacó el collar del cajón. Lo sostuvo frente al espejo y se miró largo rato. No por nostalgia, por contraste. Esa imagen, ella, con el cuello adornado por un regalo falso.
era el símbolo perfecto de lo que había vivido. Durante años, fue una mujer decorada, admirada, sostenida por gestos vacíos. Pero debajo de eso, había una soledad profunda, una desconexión brutal. Guardó el collar otra vez, con cuidado, y entendió que, así como ese objeto no tenía valor real, tampoco lo tenía todo lo que Julián intentaba reconstruir con regalos y elogios tardíos. Matías apareció al día siguiente con noticias nuevas. Había conseguido una copia de un contrato de alquiler firmado por Julián con un nombre falso. Todo indicaba que él mismo gestionaba el apartamento de Paola para evitar rastros. Daniela leyó los papeles sin pestañear. Era increíble el nivel de cálculo que su marido había puesto en la mentira. Lo había hecho todo para no ser descubierto. Y aún así, estaba cayendo. No por un error técnico, sino por algo mucho más humano. La intuición de una mujer que sabe leer lo que no se dice. Esa verdad silenciosa que siempre estuvo ahí, entre gestos raros y ausencias justificadas. Decidieron imprimir todo, archivar cada documento, cada transferencia. Había fotos, conversaciones, entradas de hotel. Era un mapa completo del engaño. Un dossier que hablaba más que cualquier enfrentamiento directo. Daniela, sin saberlo, se estaba convirtiendo en una estratega emocional. Ya no reaccionaba desde el dolor, sino desde la planificación. No era venganza lo que la movía, sino la necesidad de poner fin a una historia que nunca eligió escribir. Y hacerlo con dignidad, con inteligencia, con algo superador que fuera más fuerte que el grito o el insulto. Julián seguía actuando. Publicaba fotos antiguas en redes, con textos melosos y emojis de corazones. Recibía likes, comentarios de qué pareja hermosa, ojalá todos fueran como tú. Daniela los leía y contenía una carcajada amarga. Qué fácil era engañar al mundo. Qué sencillo era construir una imagen perfecta sobre ruinas emocionales. Mientras tanto, Paola seguía en su burbuja, ignorando que el castillo que Julián le había prometido comenzaba a agrietarse. Ella también era una pieza en este tablero. Una jugadora que no sabía que ya había perdido antes de empezar. Una tarde, Daniela fue al trabajo de Julián con una excusa sencilla. Le llevó una carpeta que había olvidado en casa. Él se mostró agradecido, nervioso. No estaba solo. Paola salió del ascensor justo cuando Daniela se despedía. Se miraron. Solo fue un segundo, pero fue suficiente. Daniela supo, por el temblor en los ojos de la joven, que ella sabía quién era, que había visto su rostro, su historia, en alguna parte. No cruzaron palabras, pero el silencio entre ambas fue más elocuente que cualquier discusión. Esa noche, Julián volvió a casa con otro regalo. Esta vez, unos zapatos de marca. Daniela sonrió, los probó y dijo, quedan perfectos. Lo dijo sin ironía, pero con un doble sentido que él jamás entendería. Porque sí, ahora todo quedaba perfecto. La historia, los tiempos, el plan. Todo se estaba alineando para el momento final. Y lo más emocionante era saber que, por primera vez en años, ella era quien tenía el control. Daniela se acostó tarde. Releyó parte del dossier. Pensó en sus hijos, en su dignidad, en lo que vendría después. Y se dijo a sí misma, con voz firme, un día más. Solo un poco más. Sabía que el golpe debía llegar cuando el menos lo esperara. Y esa sorpresa sería su justicia. Julio estaba llegando a su fin. Y con él, el cumpleaños de Daniela se acercaba. Julián, como cada año, comenzó a planear una celebración especial. Pero esta vez, algo en su actitud era diferente. Más efusivo, más insistente. Quería hacerlo todo él solo, sin ayuda, sin sugerencias. Este año quiero que sea inolvidable. Amor, le dijo una noche mientras navegaba en su laptop. Daniela sintió con dulzura. Por dentro, el sarcasmo le mordía los labios. Inolvidable va a ser, te lo aseguro, pensó. El escenario se estaba armando, y cada gesto suyo era un paso más hacia el precipicio emocional. Los días previos fueron una coreografía de preparativos. Julián visitaba salones de eventos, contactaba a Catherine, organizaba una lista de invitados. Quería algo elegante, íntimo, familiar, pero con toques de amor. Daniela se limitaba a observar. En su interior, la idea de permitirle montar su propia trampa le generaba una mezcla entre ironía y liberación. Matías y Sofía ya sabían todo. Revisaban junto a ella la lista de confirmados. Coordinaban discretamente las evidencias que serían presentadas,
y confirmaba la presencia de un cuarto invitado especial, Paola. Daniela sentía mariposas en el estómago, pero no eran de emoción. Era ansiedad, ese fuego frío que te recorre cuando estás a punto de revelar una verdad que lo cambiará todo. Miraba a sus hijos y se repetía que lo hacía por ellos, para que algún día supieran que su madre no se dejó destruir, que ante la traición, optó por la dignidad. Esa era su motivación superadora. No el escándalo, no la revancha, sino la reparación silenciosa del daño. Y esa certeza la sostenía como una columna interior. La víspera de la fiesta, Julián le regaló un vestido rojo. «Es para mañana. Quiero que brilles más que nunca», le dijo, colocándoselo sobre la cama con un lazo. Daniela lo tocó con cuidado. Era hermoso, sí, pero lo más impactante no era la tela. Era la ironía del gesto. Porque él aún creía que podía disfrazar la culpa con belleza, que podía ocultar su doble vida bajo encajes y halagos. Esa ingenuidad masculina que cree que las mujeres no miran más allá del envoltorio. Ella decidió usarlo, no por él, sino porque, al final, sería parte de su escenografía. Sofía pasó esa tarde a ayudarla con los detalles de maquillaje y el peinado. El ambiente estaba cargado, pero también había algo casi ceremonial en el aire. «¿Estás lista para esto?», preguntó Sofía mientras delineaba sus ojos. Daniela no respondió de inmediato. Luego, con voz firme, dijo: «No estoy lista. Estoy decidida. Que es diferente». Esa frase selló todo. Ya no había marcha atrás. Todo lo que vendría después sería historia. Dolorosa, sí, pero necesaria. Un quiebre que también sería comienzo. Matías, por su parte, se encargó de garantizar que el material visual estuviera listo. Fotos, documentos, videos. Todo organizado en una presentación limpia, clara, irrefutable. También coordinó con alguien dentro del salón para manejar el equipo de proyección. Cada segundo del evento estaría cronometrado. No había lugar para fallos. El objetivo era uno solo: que Julián no pudiera escapar de la verdad. Que cada persona allí presente viera con sus propios ojos el rostro real del hombre que aparentaba ser ideal. Llegó el gran día. Daniela se vistió con calma. Se maquilló sin prisa. Eligió un perfume que no usaba desde hacía años. Uno que Julián le había regalado en los primeros meses de su matrimonio. Quiso que ese detalle fuera el cierre perfecto de un ciclo. El salón estaba impecable, decorado con luces cálidas y flores blancas. Los invitados llegaban poco a poco, todos sonriendo, comentando lo hermoso que se veía todo. Nadie sospechaba nada. Julián la recibió con un beso público. «Te ves impresionante», le susurró. Ella agradeció con una sonrisa neutral. Internamente, contaba los minutos. Durante la cena, Julián tomó la palabra. Dio un discurso emotivo. Habló del amor, del compromiso, de la suerte de tener a una mujer como Daniela a su lado. Algunos invitados aplaudieron. Otros se emocionaron. Daniela, mientras tanto, sostenía su copa de vino con elegancia. No dijo nada. Dejó que él terminara, porque lo que venía después no necesitaba introducción. Bastaba con un clic. Uno solo, y el telón caería. La máscara se rompería, y el cumpleaños perfecto se volvería inolvidable, tal como lo había prometido. Ella se puso de pie cuando terminó el aplauso. Su vestido rojo brillaba bajo las luces suaves. Caminó hasta el frente con paso firme, el micrófono en la mano. El salón se quedó en silencio. Todos esperaban palabras de agradecimiento, quizás una lágrima de emoción, pero lo que recibirían sería otra cosa. Una verdad cruda, una herida expuesta. Daniela respiró hondo. Miró a Julián directo a los ojos. Y entonces, con voz serena, dijo: «Antes de brindar, quiero compartir algo muy especial con ustedes». A una señal suya, las luces bajaron. En la pantalla gigante al fondo del salón, la primera imagen apareció. Y el mundo de Julián comenzó a desmoronarse. ¿Y tú? ¿Serías capaz de sonreír al lado de alguien que te traicionó, solo para preparar tu justicia emocional? ¿O preferirías alejarte sin decir nada? El salón estaba en silencio absoluto. Daniela se mantenía erguida, como si el vestido rojo no fuese solo una elección de moda, sino un escudo simbólico. Respiró hondo. En ese instante, todos los ojos estaban sobre ella. Amigos, familiares, colegas, incluso desconocidos invitados por Julián. Nadie entendía qué estaba pasando. Nadie imaginaba que aquella mujer, tan serena en apariencia,
estaba a punto de abrir un portal sin retorno. Y justo allí, entre miradas confundidas, comenzó a hablar. Su voz no temblaba. Sonaba como una campana nítida, clara, firme, necesaria. Hoy es mi cumpleaños, y mi regalo más grande ha sido finalmente ver con claridad, dijo, mientras las primeras imágenes se proyectaban en la pantalla. Una foto de Julián entrando al edificio. Otra, de su auto estacionado en la misma calle cada miércoles. Un mapa de las transferencias bancarias. Todo con fechas, horas, evidencia. Un murmullo creció en el fondo. Algunos invitados se miraban entre sí, buscando entender. Julián, por su parte, seguía paralizado. Su sonrisa había desaparecido. El color abandonó su rostro. Quiso hablar, pero no pudo. Sofía, discreta pero firme, activó el siguiente clip. Un video corto, sin audio, donde Julián abrazaba a Paola a la salida de una cafetería. La toma era clara. El lenguaje corporal, inequívoco. Daniela seguía hablando. Mientras yo criaba a nuestros hijos, él construía otra vida. Mientras sonreíamos en las fotos, él mentía con cada palabra. Su voz no se quebró, porque no estaba allí para rogar. Estaba para decir la verdad. Esa verdad que él había maquillado durante tanto tiempo, y que ahora, sin filtros ni excusas, se exponía ante todos. En la pantalla, apareció la imagen del espejo. Esa frase que le había arrancado el aliento. Vas a ser papá corazón rojo. Daniela se giró hacia el público y preguntó con dolor contenido. ¿Cómo se explica algo así sin que te destruyan? Nadie respondió. Nadie se movía. Había una tensión eléctrica en el ambiente. Algunos comenzaban a llorar. Otros miraban a Julián con desconcierto, con asco, con decepción. Él intentó dar un paso, levantar la mano, pero Matías apareció a un lado de la sala. Su presencia era silenciosa, pero contundente, como un guardián invisible. No estoy aquí para destruir a nadie, continuó Daniela. Estoy aquí para mostrar que las mujeres no debemos callar, que no somos débiles por confiar, pero tampoco tontas por abrir los ojos. Sus palabras no eran un grito, eran un manifiesto, una declaración emocional que cruzaba mucho más que su historia personal. Era un reflejo de tantas otras traiciones, de tantos silencios tragados, de tantas mujeres que eligieron sobrevivir con dignidad. Esa noche, la traición dejaba de ser solo suya. Se volvía espejo para otras. La pantalla se apagó. La sala quedó en penumbra unos segundos. Cuando volvió la luz, Julián seguía de pie, pero parecía haber envejecido 20 años. Sus manos temblaban. Su voz, cuando al fin habló, era casi un susurro. Daniela, podemos hablar. Esto no es el lugar. Pero ella lo interrumpió con una elegancia afilada. Lo fue para mentirme. Lo será para escucharme. El silencio volvió a instalarse. Era la clase de silencio que duele, que pesa, que deja huella. Sofía se acercó y tomó el micrófono. Ella no está sola, dijo. La frase bastó para que más de una mujer en la sala se pusiera de pie, en señal de apoyo. La energía cambió. No era una simple venganza. Era una revelación, una lección. Julián ya no tenía dónde esconderse. No había explicación válida. Paola no estaba presente aún, pero todos sabían que eso también estaba por cambiar. Daniela, con una calma casi sobrenatural, cerró su discurso con una frase que nadie olvidaría. Gracias por asistir al final de una mentira. Ahora comienza mi verdad. Hubo un aplauso, no uno eufórico, sino contenido, respetuoso. Un aplauso que no celebraba el escándalo, sino el valor. Daniela bajó del escenario sin prisa. Caminó entre los invitados con la cabeza alta. No buscaba consuelo. No lo necesitaba. Se sentía liviana, como si por fin hubiera dejado un peso que arrastraba desde hacía años. Y mientras caminaba, notó que muchas mujeres la miraban con lágrimas en los ojos. Como quien ve una historia que podría ser la suya. Como quien se siente representada por fin. Matías la esperaba cerca de la salida. No dijo nada. Solo le tendió la chaqueta que ella había dejado en el guardarropa. Sus manos se rozaron por un segundo. Ese segundo fue suficiente. Julián seguía allí, rodeado de miradas acusadoras, de susurros, de decepción. Daniela no se volvió. No necesitaba verlo más, porque ya lo había visto todo. Lo había visto de verdad. Y eso bastaba. El ambiente en el salón todavía estaba cargado. Aunque la presentación había terminado, la tensión seguía latiendo en cada rincón. La gente murmuraba en voz baja.
Algunos se acercaban a Daniela para expresarle apoyo, otros simplemente se mantenían en silencio, abrumados por lo que acababan de presenciar. Julián, en cambio, parecía una estatua rota. Había perdido el color, el aplomo, la seguridad con la que había entrado esa noche creyendo controlar el relato de su matrimonio. Ahora era solo un hombre expuesto, sin refugio, sin guión. Y eso lo desarmaba más que cualquier insulto. Daniela se apartó unos metros, necesitaba respirar. No lloraba, no gritaba, pero en su interior, el terremoto aún sacudía los restos de su dignidad recuperada. Matías se le acercó con una copa de agua. No dijo nada, solo le tocó el hombro con suavidad. Ese gesto bastó para que ella sintiera que seguía firme, porque a pesar del dolor, del espectáculo, de los ojos sobre ella, se mantenía de pie, con la frente en alto. No había buscado escándalo, sino verdad, y la había entregado con precisión quirúrgica. Eso era lo emocionante del momento. Había dicho lo que tenía que decir, sin perderse a sí misma. El presentador del evento, aún desconcertado, intentó recuperar algo de normalidad. «Bueno, quizá podemos seguir con la torta, ¿no?», dijo con voz temblorosa. Un intento torpe de cerrar el acto con dignidad. Pero nadie se movía. Entonces ocurrió. La puerta del salón se abrió de nuevo. Y allí estaba ella, Paola, grávida, con un vestido ajustado, maquillaje perfecto y esa expresión en el rostro de quien cree que aún tiene control. La escena se congeló. Todos giraron la cabeza hacia la entrada. Daniela solo entrecerró los ojos. Sabía que llegaría. No sabía cómo, pero lo sabía. Julián la vio y su rostro se transformó. De miedo, de rabia, de incredulidad. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja, pero con los labios tensos. Paola avanzó con pasos firmes, pero no había seguridad en su cuerpo. Solo orgullo herido. «¿Tú qué crees? Me llamaron. Me dijeron que estabas celebrando el cumpleaños de tu esposa. Pensé que querrías que viniera». Algunos invitados cubrieron la boca. Otros bajaron la mirada. La situación ya no era solo incómoda. Era una escena imposible de sostener. Un teatro que colapsaba sin telón de cierre. Daniela observaba a todos sin intervenir. Sabía que no tenía que decir nada más. Las piezas hablaban por sí solas. Paola, que durante meses creyó tener un lugar especial, ahora se daba cuenta de que había sido parte de una mentira más grande que ella. Julián, que pensaba tenerlo todo bajo control, se encontraba ahora atrapado entre dos mujeres que ya no le creían. El mundo ideal que había vendido con tanto esmero se desplomaba ante los ojos de todos. Y no había regreso posible. No había palabras mágicas para reparar lo que se había roto. Paola se giró hacia Daniela. Quiso decir algo, pero se detuvo. No había acusación posible. No había defensa creíble. Solo bajó la mirada y respiró hondo. No sabía que seguían juntos. Él me dijo que estaban separados. Su voz era un susurro trémulo, una confesión que no buscaba perdón, sino apenas consuelo. Daniela asintió, sin rencor. Lo que importa no es lo que él te dijo, es lo que tú aceptaste sin preguntar. Esa frase, dicha sin rabia, tuvo más impacto que cualquier grito, porque Paola entendió que no era víctima inocente. Había elegido no ver. La tensión llegó a su punto más alto. Julián intentó acercarse a Daniela, pero Matías se interpuso sin violencia, solo con presencia. No hubo necesidad de palabras. El mensaje era claro, no más. Daniela miró a su exmarido por última vez esa noche, y en esa mirada no había amor, ni odio. Solo cierre, un adiós silencioso, un portazo emocional, porque cuando se termina algo de verdad, ya no hace falta explicar, solo dejar ir. Los invitados comenzaron a retirarse. La fiesta terminó sin torta, sin brindis, sin música, pero también sin culpas, porque lo que se dijo con el alma limpia. Daniela se quedó unos minutos más, recogiendo sus cosas. Sofía le ofreció llevarla a casa, pero ella prefirió caminar con Matías. Quería aire, quería mirar el cielo y saber que había hecho lo correcto, que la traición había sido transformada en una oportunidad, en una versión más fuerte de sí misma. Eso era su regalo. Mientras salían del lugar, Daniela volvió a mirar hacia atrás. Vio el salón, ya vacío, como símbolo perfecto de su pasado, de todo lo que había entregado, sufrido, permitido, pero también de todo lo que ahora estaba lista para dejar atrás. Y en ese instante, sonrió. No una sonrisa de satisfacción, sino de liberación.
El dolor seguía allí, pero ya no gobernaba. Ya no era un peso, era una cicatriz con historia. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas, como si no supiera lo que había pasado la noche anterior. Daniela despertó temprano, no porque no pudiera dormir, sino porque su cuerpo ya no necesitaba esconderse del día. El peso que había llevado durante semanas se había disipado, no por magia, sino por decisión. Despertó en paz. Miró su celular, docenas de mensajes de apoyo. Algunos de amigas, otros de personas que apenas conocía, pero que estuvieron presentes en la fiesta. Todos decían lo mismo: te admiro, qué valentía. Y sí, eso era lo que le quedaba, la valentía. Julián, en cambio, despertaba en una realidad completamente distinta. Aquella mañana no fue de café y sonrisas, sino de mensajes no respondidos, llamadas perdidas y una casa que le pareció más ajena que nunca. Estaba solo, literalmente. Daniela no volvió, no avisó, no dejó carta, solo su ausencia. Y eso le dolió más que cualquier palabra. Por primera vez en años, Julián se enfrentaba a las consecuencias sin amortiguadores. Su celular sonaba sin parar, pero ya no había control que ejercer. La verdad lo había dejado desnudo ante todos. Y lo más humillante era saber que no había a dónde correr. Paola lo llamó 3 veces. En ninguna respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. ¿Qué explicación podría darle a alguien a quien también había engañado? Esa misma tarde, ella llegó sin avisar. Tocó la puerta con firmeza. Él abrió, pálido, descompuesto, sin energía. El silencio entre ellos era pesado. ¿Vas a dejarme en la calle después de todo? Fue lo primero que dijo ella, cruzada de brazos, sin lágrimas. Julián bajó la mirada. Sabía que esa pregunta venía con muchas otras implícitas. ¿Valió la pena? ¿Pensaste en mí? ¿Cuál era mi lugar en tu vida? Paola entró al apartamento como quien entra a un campo de batalla. No le temía a los escombros. Quería respuestas. Dijiste que todo estaba resuelto, que ella ya sabía, que solo era cuestión de tiempo para formalizarlo. Mentiste también sobre eso. Julián intentó justificarse, pero sus palabras sonaban huecas. No quería que nadie saliera herido. Dijo con voz rota. Paola soltó una carcajada amarga. Pues mira qué éxito el tuyo, gritó. No por despecho, sino por vergüenza. Porque ella también había creído en promesas construidas sobre humo. La conversación subió de tono. Paola se quitó el anillo que le había regalado y lo lanzó sobre la mesa. ¿Sabes qué es lo peor? Que me hiciste sentir especial mientras me convertías en cómplice de una mentira. Julián quiso acercarse, pero ella se apartó. Tú no amas a nadie, Julián. Tú amas el juego, el control, la sensación de tener todo bajo tus reglas. Esa frase le caló hondo, porque no venía de odio. Venía de una claridad brutal. Paola no lo estaba atacando, lo estaba desenmascarando. La discusión no duró más de 20 minutos. Paola no lloró, no suplicó, solo empacó algunas cosas que había dejado en el apartamento y se fue. Julián se quedó en el umbral de la puerta, mirando cómo bajaba las escaleras. No intentó detenerla. Sabía que cualquier palabra sería insuficiente. Lo que más lo golpeaba no era perderla a ella. Era entender que la había arrastrado a una historia donde él mismo terminó siendo el villano sin salida. Por primera vez, lo que sentía no era culpa manipulada. Era responsabilidad real. Y eso era nuevo. Dolía diferente. Era una herida sin curitas. Mientras tanto, Daniela cenaba en casa de Matías junto con Sofía y sus hijos. La mesa estaba llena de risas, juegos de palabras, anécdotas livianas. No hablaban de Julián. No hacía falta. El silencio sobre él era la mejor forma de marcar distancia. Daniela sentía que algo dentro de ella se estaba reordenando, como si las piezas de un rompecabezas viejo comenzaran a encajar en un paisaje nuevo. No tenía aún un plan a futuro, pero tampoco lo necesitaba. Había aprendido a caminar sin saber el destino. Y eso, curiosamente, le daba paz. Matías, desde la cocina, la observaba mientras jugaba con los niños. Sus gestos eran distintos. Su sonrisa era más real, menos cansada. No la interrumpía, no le ofrecía promesas. Solo estaba ahí. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. Cuando terminaron de cenar, salieron al patio. Daniela se quedó en silencio, mirando las estrellas. Todo lo que ocultó era tan frágil, murmuró. Matías se acercó.
La mentira se sostiene mientras tú la sostienes. En cuanto te sueltas, se cae sola. Y sí, así había sido. Esa noche, Paola también durmió sola, en casa de una prima. No por castigo, sino por elección. Miraba el techo, recordando los días en que pensó que lo tenía todo bajo control. Ahora entendía que había sido parte de una cadena de dolor. Y aunque no era inocente, tampoco era culpable absoluta. Cerró los ojos, sabiendo que tendría que reconstruir su vida desde cero. Pero también el lunes siguiente fue brutal. Julián llegó a la oficina como si nada, intentando recuperar el control que creía haber perdido solo en su vida personal. Pero bastó que entrara por la puerta principal para darse cuenta de que algo había cambiado. Las miradas eran distintas, los saludos escasos. Nadie hablaba directamente, pero el aire pesaba como una atmósfera densa. Sabía lo que venía, y lo más humillante era no poder detenerlo. A media mañana, fue llamado a la sala de juntas. Allí, 3 miembros del directorio lo esperaban con semblantes serios y carpetas en las manos. No hubo espacio para defensas. Lo que tenía en su contra no era solo un escándalo personal. Era un historial de uso de recursos de la empresa para financiar sus visitas, sus almuerzos, sus reuniones externas con Paola. Julián intentó justificarse, alegar que todo era un malentendido, que la empresa no había perdido dinero. Pero nadie lo escuchó, porque cuando alguien pierde el respeto, también pierde la credibilidad. Le dieron 2 opciones: renunciar voluntariamente o enfrentar una investigación interna. Eligió lo primero, sabiendo que lo segundo lo arrastraría aún más al fondo. Salió del edificio con los hombros encorvados y el alma hecha trizas. Esa empresa había sido su reino, su refugio, su segunda casa. Y ahora, lo echaban como a un traidor, como a un ladrón de confianza. Caminó sin rumbo por la ciudad, viendo cómo la gente seguía su vida sin él, sin su versión de los hechos. Por primera vez, se sintió invisible. Y no el tipo de invisibilidad cómoda, sino esa que duele. Esa que te dice que ya no formas parte de nada, que perdiste más que una esposa. Perdiste tu lugar en el mundo. Mientras tanto, Daniela recibía mensajes de mujeres que se habían sentido reflejadas en su historia. Algunas compartían sus propias traiciones, otras simplemente la felicitaban por su valentía. No todo era apoyo. También hubo quienes la criticaron, quienes la acusaron de haberlo destruido públicamente. Pero ella ya no tenía tiempo para esas voces. Aprendió que hacer justicia emocional no se trata de venganza, sino de romper el ciclo del silencio. Y si alguien se sentía incómodo con su verdad, ese no era su problema. Esa tarde, Julián intentó llamar a Daniela. Quería hablar, pedir disculpas, quizás negociar algún tipo de cierre amable. Pero ella no contestó. No porque quisiera hacerle daño, sino porque ya no le debía explicaciones. Lo que tenía que decir, ya lo había dicho. Y lo que él necesitaba escuchar, tendría que encontrarlo solo. Porque a veces, la caída no sirve si alguien te la amortigua. A veces, lo superador nace en el golpe seco contra el suelo. Esa noche, Julián se encontró solo otra vez. Esta vez, en un apartamento temporal, pequeño, alquilado a las prisas. Sin fotos en las paredes, sin muebles elegantes, sin risas de niños. Solo una maleta y un colchón viejo. Abrió una cerveza tibia y se sentó frente a la ventana. Pensó en lo que tuvo y en cómo lo perdió. Pensó en Daniela, en Paola, en sus hijos. En cada mentira dicha sin pestañear. Ahora, cada palabra falsa regresaba con la fuerza de una ola. Lo que antes parecía un juego, ahora era una marea de culpa y remordimiento. Paola, por su parte, no volvió a llamarlo. Había bloqueado su número, borrado sus mensajes, archivado las fotos. No quería contacto, no por rencor, sino por salud mental. Ella también había caído, pero entendía que, para levantarse, debía soltar todo lo que la ataba a esa historia. Y Julián era eso, un capítulo cerrado. Un error con nombre propio. Lo que alguna vez le pareció emocionante, ahora era solo una vergüenza que prefería olvidar. Daniela, desde su nueva rutina, observaba a sus hijos con otros ojos. Cada vez que la abrazaban, sentía que había hecho lo correcto. No solo por ella, sino por ellos. Porque crecerían sabiendo que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Que una mujer puede llorar, pero también puede levantarse. Que ser traicionada no la hacía débil, la hacía humana. Y lo humano, cuando se enfrenta con dignidad,
se convierte en fuerza. Sofía la acompañaba cada semana a sus clases de yoga. Era una forma de reconstrucción silenciosa. No hablaban mucho. No lo necesitaban. Compartían silencios cómodos, respiraciones profundas y miradas cómplices. Porque las amigas que están en los peores momentos son las que quedan tatuadas para siempre. Y Daniela lo sabía. Sofía había sido su espejo, su refugio, su aliada. En medio del caos, su presencia había sido más que un hombro. Había sido hogar. Matías, por su parte, no presionaba. Sabía que el tiempo de Daniela no era el suyo. Caminaban juntos, hablaban, a veces escribían sin decir nada importante. Pero eso era suficiente, porque él entendía que las ruinas necesitan espacio para volver a ser cimientos. Y Daniela, aunque fuerte, seguía reconstruyéndose, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Julián, en su caída libre, aprendía lentamente que la soledad no es ausencia de compañía, es ausencia de sentido. Y él lo había perdido todo, no por destino, no por mala suerte, por elección. Cada paso falso, cada mentira, cada sonrisa fingida, todo lo había conducido ahí, a ese colchón, esa cerveza, ese silencio. El primer lunes sin Julián en casa fue extraño. No por la ausencia física, la casa ya se sentía más liviana sin él, sino por el silencio nuevo que lo envolvía todo. Daniela se despertó con los rayos del sol cruzando las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ansiedad al abrir los ojos. Caminó descalza hasta la cocina, preparó café y se quedó mirando por la ventana. El silencio ya no le dolía. Le hablaba. Le decía que ahora tenía espacio. No solo en la casa, sino dentro de sí. Los niños preguntaban poco, como si intuyeran que las respuestas vendrían en su momento. Daniela les explicaba con la honestidad que su edad permitía. Papá se fue por un tiempo. A veces los adultos también se equivocan, pero eso no es culpa de ustedes. Ellos asentían, confiaban. Aún no entendían todo, pero sabían que su madre estaba allí, más presente que nunca. Y eso bastaba, porque a veces la estabilidad no está en las palabras, sino en el tono con que se dicen. Daniela comenzó a escribir, no con la intención de publicar, sino para vaciar. Compró un cuaderno de tapa dura y cada noche anotaba pensamientos, recuerdos, frases sueltas. A veces escribía cartas que nunca enviaría. Otras veces, simplemente garabateaba silencios. Descubrió que el dolor se asienta distinto cuando se nombra, que cada palabra puesta sobre papel es una forma de recuperar terreno, y que las cicatrices, cuando se miran sin miedo, dejan de doler. Sofía seguía siendo su sombra amable. La acompañaba a sus clases de yoga, a sus caminatas, a sus tardes de té. Habían desarrollado un lenguaje propio, de miradas y gestos. Daniela agradecía su presencia sin decirlo, porque sabía que Sofía también cargaba sus propias batallas. Y aún así, había elegido estar ahí, en medio de todo, en silencio, sosteniéndola sin invadirla. Esa clase de amistad no se encuentra, se construye, y Daniela la cuidaba como un tesoro. Matías venía cada jueves a cenar. No era un ritual pactado, pero se volvió costumbre. Cocinaban juntos, hablaban de libros, de películas, de la vida. Nunca presionaba, nunca preguntaba más de lo necesario. Solo estaba, y ese estar constante, ese respeto por el ritmo de ella, era lo que más la conmovía. Daniela comenzaba a verlo con otros ojos. No los de la nostalgia, sino los de la posibilidad. Pero no se apresuraba. Aprendía a diferenciar entre carencia y deseo verdadero. Una tarde, mientras arreglaba el jardín, Daniela encontró una caja vieja con fotos del pasado. Su boda, los cumpleaños, las vacaciones en familia. Las miró con atención, pero sin derrumbarse. Ya no eran dagas. Eran postales de lo que fue. Recordó una frase que había leído. No todo lo que se rompe necesita ser reparado. A veces, solo necesita ser comprendido. Y sí, entendía. Entendía que el amor no basta. Que la traición no empieza con un beso ajeno, sino con una mirada que deja de buscarte. A pesar de la calma nueva, aún había noches difíciles. Momentos en que el silencio pesaba más de lo normal. En los que la cama se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Daniela no se mentía. Sabía que sanar no era una línea recta, que habría retrocesos, dudas, melancolías, pero también sabía que cada vez duraban menos.
que cada recaída venía con una recuperación más rápida. Las cicatrices seguían ahí, pero ya no eran heridas abiertas. Eran huellas de una batalla ganada. Los vecinos comenzaron a tratarla con más cercanía. Algunas mujeres se acercaban con pretextos simples: una receta, una planta, una consulta. Daniela sabía que detrás de cada visita había algo más: admiración, empatía, tal vez incluso inspiración. Y eso, aunque no era su intención, le daba sentido, porque entender que su historia servía a otras para tomar decisiones, para poner límites, para hablar, era profundamente sanador. Una tarde, su hijo menor le preguntó si ella estaba feliz. No preparado para una gran respuesta, solo curioso. Daniela se agachó, lo abrazó fuerte y le dijo: «Estoy aprendiendo a estarlo. Y eso es suficiente por ahora». Él sonrió, satisfecho, y siguió jugando. En esa frase, Daniela había resumido todo. No prometía perfección, no fingía estar entera, solo asumía su camino. Y eso era lo más superador que podía enseñarle. En su interior, una voz nueva comenzaba a instalarse. No gritaba, no exigía, solo susurraba: «Estás bien, seguirás estando bien». Era la voz de la Daniela que había soportado el infierno sin perder la esencia, que había llorado sin desmoronarse, que había amado y, al ser traicionada, eligió reconstruirse. Esa voz se volvía cada vez más fuerte, y aunque aún no sabía exactamente a dónde la llevaría, confiaba, porque después del caos, incluso el silencio puede ser un regalo. Volver a empezar no es una frase bonita en un cartel de motivación. Es una elección diaria, una pelea interna entre lo que fuiste, lo que permitiste y lo que ahora decides ser. Daniela lo entendía mejor que nunca. Sus mañanas ya no comenzaban con prisas ni con expectativas ajenas. Se levantaba temprano, no para cumplir con nadie, sino para encontrarse consigo misma. Preparaba su café, abría la ventana y dejaba entrar el aire fresco con esa sensación de estar limpiando por dentro. Había aprendido a disfrutar de su propia compañía, y eso, en sí, ya era un acto revolucionario. Después de meses postergándolo, finalmente se inscribió en un curso online de diseño gráfico. Nada relacionado con su carrera anterior. Pero eso era justamente lo que le gustaba: empezar desde otro lugar. No para llenar un vacío, sino para crear algo nuevo, algo suyo. Se sentía torpe al principio, como cuando uno aprende un idioma desconocido. Pero cada día, al avanzar un poco más, sentía que también reconstruía otra parte de sí. No importaba si lo hacía bien o mal, importaba que lo hacía por ella. Y eso era suficiente. Los hijos se adaptaban bien a la nueva rutina. Ya no preguntaban tanto por Julián. Lo veían los fines de semana, bajo acuerdos claros. Daniela no hablaba mal de él, pero tampoco maquillaba la verdad. «Papá cometió errores, pero sigue siendo su papá», solía decir con la serenidad de quien ya no necesita vengarse. Y eso, aunque no sanaba todo, creaba un entorno de paz para ellos. Porque Daniela no quería criar hijos con rencor. Quería que supieran que se puede sufrir sin destruir, que el dolor no tiene que convertirse en cadena. Las conversaciones con Matías se volvieron más íntimas, pero sin presiones. Había una ternura en su forma de acompañarla que no exigía futuro. Simplemente estaban. A veces cocinaban juntos, otras salían a caminar sin rumbo. Daniela se reía con él de cosas pequeñas. Y esa risa, tan natural, era distinta a cualquier otra que hubiese tenido antes. No era una risa que nacía del deseo. Era una risa que nacía del alivio, del espacio compartido sin expectativas. Y eso, en su vida actual, era más valioso que cualquier promesa. Una tarde, Matías le trajo una planta, una higuera pequeña. «Dicen que da fruto lento, pero seguro», explicó, mientras ella la acomodaba en una maceta nueva. Esa frase se le quedó en la cabeza todo el día, porque así se sentía su vida ahora, como una higuera, enraizándose otra vez, creciendo en silencio, fortaleciéndose sin prisa. Volver a empezar era justo eso: aceptar la lentitud de los procesos, la belleza de lo que se construye sin ansiedad. Y Daniela ya no tenía apuro. Había dejado atrás la urgencia de demostrar. Una mañana, mientras caminaba por el parque, se cruzó con una mujer que la miró fijamente. «Eres Daniela, ¿verdad? La del cumpleaños». Ella asintió, sorprendida. La mujer le contó que había estado en la fiesta como invitada de una amiga. «Tu historia me dio el coraje que me faltaba para salir de algo que me estaba matando.
Daniela la abrazó sin decir nada, no por modestia, sino porque entendía el valor de sentirse vista, validada, porque a veces una sola historia dicha con valentía puede abrir miles de puertas cerradas por el miedo. Sofía le propuso un viaje a la playa, solo ellas dos, una escapada breve, sin hijos, sin responsabilidades, sin cronogramas. Daniela dudó al principio, pero luego aceptó. Lo necesitaba. Estaban en una posada pequeña, cerca del mar, y al ver el océano por primera vez después de todo, Daniela rompió en llanto. No de tristeza, de liberación, como si todo lo que había contenido durante meses se lavara con cada ola. Sofía se sentó a su lado en la arena, y simplemente le sostuvo la mano. No hacía falta decir nada. Volver a empezar también significaba mirar el amor desde otro ángulo. Daniela ya no buscaba el amor como salvación, ni como destino. Lo veía ahora como una elección. Un regalo que puede o no llegar, pero que ya no es una necesidad. Se sentía completa, no entera, porque aún sanaba, pero sí completa en su imperfección. Y eso era un tipo de plenitud que nunca había experimentado antes. Si Matías era parte de ese nuevo camino, lo descubrirían juntos. Sin guiones, sin presiones. En su cuaderno, Daniela escribió una frase nueva. No me reconstruí para ser la misma. Me reconstruí para no volver a perderme. Esa línea se volvió mantra. Cada vez que dudaba, la releía. Cada vez que el pasado intentaba colarse en su presente, la repetía. Porque sabía que las cicatrices no desaparecen, pero se pueden transformar en señales de ruta. Y ella no quería olvidar. Quería recordar sin dolor. Habitar su historia sin miedo. Reescribirse con libertad. El amor propio no se construye con frases hechas. Se construye con acciones pequeñas, todos los días. Daniela lo sabía ahora. Había días buenos, y otros no tanto. Pero incluso en los días grises, había algo nuevo dentro de ella. Determinación. Volver a empezar no era solo cambiar de vida. Era elegir no repetir la anterior. Y en esa elección diaria, Daniela se encontraba. Un poco más fuerte. Un poco más suya. Un poco más libre. Pasaron varios meses desde aquella noche inolvidable. Las estaciones cambiaron. Los niños crecieron unos centímetros más. Y Daniela ya no caminaba con los hombros encogidos. Caminaba erguida. Firme. Con esa mirada que solo tienen las mujeres que lo perdieron todo y lo reconstruyeron con sus propias manos. No por venganza, sino por respeto propio. Ese respeto que Julián había pisoteado, pero que ella rescató del lodo como una joya enterrada. Su vida ahora no era perfecta, pero era real, y sobre todo, era suya. Una mañana, Daniela decidió volver al barrio donde todo había comenzado. No por nostalgia, sino por cierre. Había algo inconcluso que necesitaba enfrentar. Caminó por la calle donde había estacionado aquel día, cuando su hijo dijo: «Ese es papá». Miró el edificio. Todo parecía más pequeño, menos amenazante. Llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto, y una decisión en el corazón: mirar el pasado a los ojos sin bajar la cabeza. Tocó el timbre del departamento de Sofía. La amiga la recibió con un abrazo cálido y 2 tazas de té ya listas. Conversaron de todo un poco. Rieron, recordaron, y también guardaron silencios. Porque cuando una historia compartida lleva tanto dolor, también merece pausas. Daniela pidió usar el baño. Caminó por el pasillo como quien vuelve a un lugar que fue campo de guerra. Cerró la puerta y se miró en el espejo. El mismo espejo donde había leído aquella frase que la destrozó: «Vas a ser papá, corazón rojo». Pero ahora, el reflejo era otro. Sacó un pequeño labial rojo de su bolso. No temblaba. No lloraba. Solo se acercó al espejo y escribió con trazos firmes: «Nunca más me rompen». Lo miró unos segundos. No como quien quiere borrar el pasado, sino como quien honra la batalla. Porque no se trataba de Paola, ni de Julián. Se trataba de ella. De todas las veces que se traicionó a sí misma para mantener un matrimonio. De todas las veces que se cayó, que se adaptó, que se olvidó. Y de cómo, al fin, eligió recordarse, gritarse, salvarse. Al salir del baño, Sofía notó el brillo en sus ojos. «¿Estás bien?», preguntó. Daniela asintió. Por primera vez, sí. No necesitaban decir más. Las palabras eran innecesarias cuando el alma está en paz. Sofía le ofreció una galleta. Daniela la aceptó con una sonrisa. Se sentaron en el balcón, con el sol acariciándoles los hombros.
Hablaban de proyectos nuevos, de cursos, de viajes. El pasado ya no dominaba el presente. Solo era parte de él. Como una cicatriz que se vuelve parte del cuerpo, pero ya no duele. Esa noche, Daniela escribió en su cuaderno una sola línea. Me convertí en la mujer que necesitaba cuando todo se derrumbó. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó junto a sus hijos. No había otro lugar donde quisiera estar. La paz no era un lugar silencioso. Era un lugar donde uno ya no se traiciona a sí mismo. Julián, en algún rincón de la ciudad, seguía buscando respuestas que nunca llegaban. Paola rehacía su vida lejos de ambos. Matías, paciente y presente, caminaba junto a Daniela sin urgencias. Y ella, Daniela, la mujer que un día fue rota por una frase escrita en un espejo, ahora se había convertido en alguien que escribe su propia historia. Hoy viste cómo una simple frase escrita en el espejo puede romper un corazón, pero ese dolor comenzó antes, cuando aún estaba del otro lado de la puerta, escuchando lo que nadie debería oír. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver cómo comenzó todo, con una puerta que se abrió a una verdad imposible de ignorar. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada paso en esta historia demuestra que a veces, escuchar duele, pero ver con tus propios ojos, duele aún más. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.